Las iglesias no solamente llevan consigo una carga religiosa, una carga de creencia, una idea en particular, sino que también incluyen mucho de nuestra arquitectura, mucho de nuestro patrimonio, mucho también de nuestro turismo. Hay un turismo especializado precisamente en eso, y quien está especializado en cosas bonitas, en la infraestructura, en nuestros elementos también fundamentales que tienen que ver con nuestro patrimonio, ya sea humano o arquitectónico, es un hombre de la casa, un hombre que queremos mucho. Exacto. Tocayito mío. Sí, y hay un sitio, iglesiasconce.cl, donde usted puede encontrar esta información, pero nosotros también queríamos hablarlo, tener este tema, esta conversación necesaria junto a nuestro querido Luis de Almendral, que ya está en estudio, ¿cierto? Es nuestro arquitecto regalón de la casa en conjunto. De hecho, tiene un regalito sí, ahí enmarcadito, junto también con Rodolfo Arteaga, quien es profesor de historia. Sí. ¿Cómo están, chiquillos, primero que todo? Muy bien, ustedes, ¿cómo están? Justamente, que contentos también de poder presentar este proyecto que ha sido bastante grato, digamos, desarrollarlo, y también los efectos que ha tenido también en la comunidad, que se ha mostrado muy interesada también sobre este tema. Sí, pues por eso yo lo decía al principio, las iglesias tienen una carga religiosa, claramente, pero detrás hay muchas otras cosas. Igual han generado ciudades, han generado cultura, han generado turismo. ¿Cómo han visto ustedes ese desarrollo desde la investigación que hacen? Claro, el deseo de poder desarrollar este proyecto surge porque constatamos por lo menos dos cosas. Uno, cierto, de que las iglesias han conformado la ciudad de Concepción. De hecho, el nombre de Concepción es un nombre religioso. Exacto. Y tenemos hitos tan importantes como, por ejemplo, la catedral y parroquias que llevan un gran tiempo trabajando, siglos incluso. Y también al mismo tiempo una fuerte vinculación de las comunidades en estos espacios, pero que en muchos casos hay poca valoración, por ejemplo, respecto al patrimonio arquitectónico, al patrimonio histórico que ellas guardan, siendo, cierto, instituciones que han funcionado durante mucho tiempo. Entonces, conversando un día con Luis, dijimos, oye, tenemos esto que es una riqueza tremenda. En Chile, ¿cuántas cosas tienen más de 100 años, por ejemplo? Que han sido permanentes en la historia, pero que al mismo tiempo han sido muy poco abordadas, han sido poco conocidas. Mira, Luis, ahí estamos revisando algunas imágenes, cuéntanos un poquito de dónde son. Bueno, la primera que se mostró fue la Santa Cecilia, la segunda era la Candelaria en San Pedro, esa es de Penco justamente. Lota, ¿no? Esa es Puchoco exactamente, en Coronel, sector Puchoco Maule, Schwager. Puchoco Schwager justamente. Y eso también es bien interesante porque hay muchas de estas iglesias, ¿cierto? Y muy asociada también a lo que era el desarrollo de esa zona. Es como que uno la ve, y yo no la conozco, pero inmediatamente la asocia a una arquitectura de Lota. Claro, no, y por dentro es realmente bellísima. Y lo interesante de esas dos últimas, mira, ahí está por dentro justamente. Qué lindo. Es que sabes que además de lo que dice Luis, claro, uno siempre le da la carga como religiosa a estos lugares, pero hay que verlo más allá. Era un lugar de encuentro de la comunidad. Sí. La gente se reunía ahí. Por ejemplo, era un lugar también de cuando existían catástrofes gigantes, las personas iban a las iglesias y se quedaban ahí. Era un lugar de refugio, de reencuentro. Entonces, y también hay que darle ese valor, además que son preciosas. Todos sabemos también, por ejemplo, el estilo gótico. ¿Cuántas hemos tenido acá en nuestra ciudad? Pero como lo mencionábamos también en la sección anterior, lamentablemente nosotros somos un país sísmico. Somos un país que hemos perdido también mucha cultura respecto a aquello. Mira, pero todavía nos Luis. queda. Y eso, todo lo que nos queda, hay que seguir cuidándolo. Eso es lo importante. Yo lo mencionábamos el otro día, Luis, en Talcahuano hay una iglesia que es preciosa, pero que lamentablemente no ha tenido el cuidado necesario. Y está ahí botada. Esa es la que nos mostraste el otro día, ¿no? Esa ¿La está de en Chillán? Penco. Esa está en... Esa es la de interior está Penco. en Penco, Sí. que está en plena plaza. Exactamente. Esa es la San José de Talcahuano. Bueno, igual es muy interesante lo que ustedes mencionan porque, claro, tenemos la estructura física, ¿cierto? Cuyo fin es religioso, por lo tanto, claro, hay una función espiritual que es súper importante y súper necesaria al mismo tiempo, pero también es interesante cómo se van conformando tejidos sociales en torno a estos templos. Hay comunidades, ¿cierto?, que hasta el día de hoy viven sus fiestas, viven sus hitos importantes, los matrimonios, los bautizos. En estas... La misa, obviamente. Claro, también. pero además de la misa también, por ejemplo, en la parroquia universitaria de acá de Concepción tienen un comedor universitario donde van jóvenes todos los días a almorzar. También hay otras con iniciativas sociales, o por ejemplo la misma Puchoco tiene la fiesta de San Lorenzo que agrupa a todos los mineros de la zona
Conjuntos folclóricos, Claro, conjuntos musicales, sí. ahí también hay muchas personas que comienzan a tocar un instrumento. Exactamente, entonces si uno ve estos edificios, es mucho más que un objeto construido asociado a algo religioso. Uno empieza a desprender todas las dimensiones que tienen estas obras y la importancia para la comunidad. Pero eso nos pasa a nosotros, yo creo, al chileno, porque el turista, donde va a visitar una iglesia. Por ejemplo, cuando vas a Europa, seas o no católico, está dentro Sí, de un claro. tour ir a Hubiéramos ido conocer la iglesia. a Notre Dame. Vas a Claro. Perú, por ejemplo, O también. Chiloé, Igual más cerca. en Perú hay unas iglesias preciosas en Lima. Sí. Encanta la En iglesia. Chiloé. Entonces, como que a nosotros, al chileno, nos falta el ir a conocer nuestras iglesias. Porque la asociamos inmediatamente a un tema religioso. Claro. Es que hay hartos factores ahí, por ejemplo, está el tema de nuestro reconocimiento, o sea, el reconocimiento patrimonial de nuestra propia ciudad. O sea, aquí mismo en Concepción tenemos barrios que tienen como eje principal sus iglesias, iglesias, que claro. es un poco lo que es lo que publiqué en la página anoche, difundiendo esto, que es la Capilla Cristo Rey en el sector del barrio Prieto Cruz, un barrio que tiene muchísima historia, tiene una cancha que es muy famosa también, o sea, el famoso club deportivo y todo lo demás, pero también está esa pequeña capilla que no tenemos muy clara su historia, pero que al fin y al cabo la gente cuando va comentando, a uno se da cuenta que sí, tiene muchísimo que decir para la comunidad, para sus fiestas, para sus vecinos, para los negocios también que eran vecinos también, Oye, etcétera. y en esta interpretación me imagino que también no solamente hay iglesias católicas, me imagino que también hay templos como el que se está haciendo acá, o el que se hizo acá en Pedro Valdivia, hay iglesias evangélicas también que son muy lindas. Claro, hasta el momento solamente hemos trabajado con templos católicos, pero Ya. tampoco descartamos la posibilidad de sumar otros de otras denominaciones que igual son muy interesantes de un punto de vista arquitectónico e histórico. Y como tú decías, claro, falta mucha información sobre las iglesias o información a mano, y por lo tanto este sitio pretende un poco suplir esa carencia de ofrecer como una guía que sea de fácil acceso a cualquier persona que tenga un dispositivo con internet, poder conocer un poco esta historia que está presente en Concepción por tanto ¿Y tiempo. cómo va este proyecto auspiciado? Porque todo requiere luquitas, ¿cómo lo han Claro. hecho? Bueno, en este sentido agradecemos a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que es la Vicerrectoría de Vinculación con la Sociedad. Todos los años abren proyectos para, fondos para proyectos de las artes y la cultura. Y en este caso fue financiado precisamente por esos fondos. ¿Y ahí cuántas personas participan ahí? Directamente participamos yo, Luis, y también el profesor que nos representó de la Universidad Católica, que es el profesor David Solís, y también dos diseñadores web, ¿cierto?, que son Patricia Ortega y Rodrigo Cavalini. Ya, y aquí vamos a encontrar la fotografía, la explicación, la historia. Exacto. Si nos vamos al sitio, nos vamos a la pestaña, por ejemplo, de iglesias, y también ahí aparecen, ¿cierto?, en un listado todas las iglesias que nosotros tenemos hasta el momento inventariadas. ¿De qué sectores son? ¿De qué Concepción solamente? Está bien variado. Está bien variado. Está bien variado. Nosotros nos enfocamos principalmente en el territorio que llamamos de la Arquidiócesis de Concepción. ¿Y ese sería? Es un territorio bastante amplio, pero por ejemplo abarca comunas, además de Concepción, Penco, Tomé, Talcahuano. O sea, el Gran Quillota, Concepción. La Gran claro, Concepción, sí. Perfecto. Oye, Rodolfo, bueno, tú eres profesor de historia. Sí. Yo creo que también te ha llevado la impresión de que somos muy carentes de información respecto a nuestras iglesias, o a nuestros templos, o a nuestros lugares patrimoniales. Claro. ¿Qué pasa ahí también? ¿Cómo lo ves tú? Hemos estado avanzando, obviamente que esto es un recurso súper importante, un material pedagógico. Claro. Podríamos mostrarlo en los colegios, por ejemplo. Sí, y además tampoco lo es todo, o sea, también hay muchas ramas que se pueden desprender de ahí. Hace un par de años, por ejemplo, se publicó un libro sobre la historia de la parroquia universitaria, entonces también es interesante cómo cada comunidad va rescatando su legado y lo va elaborando. Y al mismo tiempo, claro, normalmente tenemos esta idea de las iglesias como la gran torre, ¿cierto?, con los vitrales, etcétera. Muy gótica. Claro, Muy gótico. pero también de un punto de vista de fe, uno entiende de que Dios es eterno, ¿cierto? Y también se va revelando a través de la historia, al menos así se plantea en la visión judeocristiana. Y es muy interesante de cómo este Dios que se representó en algún momento en estas iglesias góticas grandes, también hoy en día se representa con otros lenguajes arquitectónicos, tal vez más livianos, más contemporáneos, como por ejemplo la parroquia San José o la parroquia universitaria, que también tienen estructuras mucho más minimalista. novedosas, más minimalistas. Estoy pensando en, ¿cómo es que se llama? Bueno, la que está en la Plaza Condel. La San Juan de Mata. La Juan de Mata. San Juan Sí, de Mata. muy linda esa. Es Bueno, súper porque linda. cayó la que estaba ahí Claro, para el terremoto, claro. pero recibió un tremendo beneficio porque quedó preciosa. Quedó precioso, es un edificio bien interesante que te habla de la arquitectura contemporánea, también asociado a lo religioso, porque hablar de también en la página la gente va a poder ver las diversas transformaciones a través del tiempo. O sea, tenemos esta iglesia, por ejemplo, la de Puchoco,
que es mucho más tradicional, digamos, que responde a una época distinta y a un contexto distinto también, porque esa iglesia fue hecha en torno al tema de la industria. De la industria. Claro, junto con un gimnasio, junto con una cancha, junto con todo el equipamiento. Pero se digamos, consideró. de la empresa. Claro, pero también tenemos otras iglesias como la San José de Talcahuano o la San José de Concepción, que ya nos hablan de otra época, nos hablan de los años 60. Años 70, cuando ya la iglesia empieza a tener transformaciones. Quiere acercarse a la comunidad. A la también. comunidad, y la arquitectura termina siendo un reflejo de eso. Chillán también tiene varias Bueno, iglesias. Los partiendo Ángeles por igual. partiendo por la Hermosa Catedral la de de Chillán, Chillán. es espectacular, o sea, es una obra que yo me acuerdo en 2012 cuando fuimos con un conjunto de arquitectos para un congreso de arquitectura moderna, los brasileños estaban fascinados con los arcos y con toda esta forma. Sí, la iglesia de San ¿En Vicente, la de Castro. Santo Domingo, en Preciosa. Chillán. Tenía que saltar a Chillán, que era imposible no nombrarla. Es que me Ahora de encanta. Castro es precioso Es que tiene también. una mística, bueno, y también tiene arquitectura gótica. Sí, Pero es un neogótico en pero madera. muy propia también al sector, o sea, finalmente igual se hacía, pese a que es una obra, digamos, icónica, pero también se hace en torno a la ciudad donde está, Claro. Material que a se la utiliza. comuna donde está. Y tomando un poco lo que decía Rodolfo anteriormente, no se trata tampoco de la magnificencia arquitectónica, o sea, tener una gran basílica, como la Basílica de Lourdes en Santiago. Pero que en un comienzo o lo los pensaban así, sacramentinos. Sí. en un comienzo se pensó así. Claro, pero también, por Pomposo. ejemplo, hay pequeñas capillas que están en las poblaciones y en los barrios que igual son súper importantes de destacar, que tal vez no tengan la majestuosidad arquitectónica o la gran proporción de una basílica urbana, digamos, Pero metropolitana. esas son más alejadas, pues se sienten más frías, estas son más... Es que igual Pero claro. responden, yo pienso, a necesidades espirituales que son diferentes. Por ejemplo, si nos vamos un poco al pasado, claro, la gente buscaba maravillarse, poder tener algo lindo en su pueblo, decir como, miren la iglesia linda que tenemos. Y hacer sentir como que Claro. estamos más cerca del cielo. Pero hoy Claro. en día yo creo que la búsqueda espiritual también va por otro lado un poco a la simpleza, a la sencillez, que también se ve en el plano arquitectónico, donde la gente busca, cierto, despojarse un poco de tantos estímulos de los que hoy en día estamos rodeados y tener un rato como de silencio, de paz, de serenidad, sin tanta cosa. Oye, y aparte que juegan un Toda rol la súper razón. importante las iglesias, las capillas, hoy día, por ejemplo, para el tema de los velatorios, para los velorios. Uno llega y te atienden también de una forma bastante especial, entendiendo lo que significa, Claro. y El porque momento. muchas personas no tienen o no quieren velar a las personas en sus casas, entonces está la capilla del barrio, está la capilla o más cercana, y tú vas, simplemente pides, y en algunos obviamente cobran, pero la nada misma, y Porque tiene- es entendible por el espacio. y claro, pero se transforman también en un lugar importantísimo en ese momento. Momentos Igual hay difíciles. otras funciones sociales que son interesantes. Por ejemplo, hay algunas que ya están trabajando con población inmigrante, que Exacto. es un nuevo desafío, ¿cierto? Que Sobre estamos todo las desarrollando. iglesias evangélicas. Claro. O en el caso de las iglesias evangélicas también con personas en situación de drogadicción, de calle, etcétera. En algunas iglesias católicas también hemos visto vinculación con población juvenil, donde, por ejemplo, la universitaria recibe a muchos estudiantes que vienen de afuera y que ahí tienen como su núcleo social. O por ejemplo, también la San Agustín de acá del centro cumple una función súper importante con personas de tercera edad que ahí participan, que tienen sus espacios de relación, Es que de amistad, sí, etcétera. lamentablemente, bueno, por culpa de un par se ha ensuciado mucho lo que es el entorno de una iglesia, Claro. pero cumplen un rol fundamental, yo creo, dentro de la sociedad. Y no solamente, vuelvo a insistir, desde el punto de vista católico, no desde el punto de vista espiritual, sino que también para ayudar a los demás, porque hay personas que llegan ahí a recibir ayuda, como dices tú, Claro. a participar a lo mejor de un velorio, a participar de alguna actividad en De específico, catequesis también. sin necesidad de estar asociado a una creencia en específico. Sí, Claro. bueno, y ahí también está el tema como del asombro, o sea, mucha gente me ha pasado cuando, con alumnos, qué sé yo, por ejemplo, la Merced, que está en Freire con Castellón, Sí. que Lindo. no importa el credo, pero siempre se sienten impresionados con el interior, con la espacialidad que tiene, con el trabajo artesanal también que existe de fondo, de ese tremendo altar de madera. Entonces igual es bien interesante ver cómo uno también se puede asombrar con la belleza de estos Y edificios. está con el ojo en el que lo miremos. Claro, y si está lo miramos tan con el cerca de ojo, nosotros con el ojo también. religioso, bueno, vamos a encontrar muy pocas cosas, pero si lo vemos con un ojo más amplio, le vamos a encontrar mucho más. La- Yo la creo que ese es el convence. objetivo también que tienen ustedes como página. Claro, o sea, de que más allá de la significación religiosa también
yo creo que es una invitación para que todas las personas puedan un poco conectarse con esta historia o con este legado que nosotros tenemos, que a final de cuentas, nos guste o no, es parte también de nosotros y de lo que somos como personas y también como comunidad, como país, como ciudad, etcétera. Es muy interesante eso. Es parte de nuestro paisaje urbano también. Claro. Exacto. Y aparte reconocer estos edificios, reconocer nuestros barrios también. O sea, la misma San Juan de Mata es parte de todo el sector de la Plaza Condel. La iglesia que está, por ejemplo, en la Cristo Rey. También el tema de, o las que están en Aurora de Chile, pero Río Soñarto también. Sí. Hay muchísimas. La que está en medio camino también, Sagrados Corazones, que tuvo una Sagrados remodelación, Corazones, sí. que ahora es más minimalista, pero igual está preciosa. Yo ahí le mando mis felicitaciones también a la comunidad, porque la comunidad tiene mucho que ver también en la construcción de aquello. la comunidad También hay es la iglesia, recursos que la comunidad entrega siempre para poder verlas más lindas y estar ahí unidos. Queremos agradecerles, chiquillos, No, su presencia, gracias por la por haber estado aquí Muchas con nosotros gracias. comentando un tema tan Seguir importante. proyectando Vuelva más seguido, Rodolfo, para acá. Sí, Tiene bueno, algo que decir nuestro profesor de historia. encantado. Y recordar el sitio y algo que quiera también Sí, mencionar. iglesiasdeconce.cl es el sitio de Todos iglesias. invitados a Todos invitados a visitarla. revisarlos. También línea directa con Historia Arquitectónica de Concepción, Facebook, Instagram, YouTube, en todas las redes. Y también quiero mandarle saludos a mi sobrina que posiblemente me está viendo en estos momentos, Paulina. La Pauli. Sí, la Pauli, un besito muy grande. y eso, porque Yo tengo una hermana Paulina, mira, estamos Mira, asociados con La estamos- nosotros. Pauli también. Le mandamos un saludo. Ya, Gracias, oye, chiquillos. ¿eligió su regalito ya? No, que son. Ya, no sé si es elíjalo más por grande. mientras. Y si usted anda buscando regalitos, bueno, supermercado del